Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast de la Iglesia Bautista Gilgal, Nuevos Comienzos. Cheto, bienvenido. Buenos días. Chuy. Buenos días a todos, gracias por escucharnos. Y bienvenido a ti también que nos estás viendo y gracias por seguir estos estudios. Continuamos analizando y estudiando todos los milagros. En esta ocasión ya terminamos la serie de los milagros sobre la naturaleza. Ahora vamos a ver los milagros sobre resurrección, sobre la muerte, la victoria, ¿no? Que el Señor tiene, tuvo y tendrá. Porque eso él lo dijo, el que esté muerto o quien cree en mí, vivirá. Y esa es nuestra máxima esperanza. La segunda venida del Señor, o que Él nos llame, lo que ocurra primero, ¿verdad? Pero esa es nuestra esperanza de lo que va a suceder. Y milagros como esto lo demuestran. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que es donde el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín. Vamos a contextualizar un poco. En ese tiempo, socialmente la mujer estaba como un poquito demeritada, un poquito sin tantas oportunidades laborales como ahora, como para, en este momento hay mujeres muy independientes, hablando materialmente, económicamente, pueden sostener un hogar, pero en ese tiempo no. Entonces ser viuda ya era algo muy difícil socialmente y económicamente. No estoy diciendo que hoy no, ¿verdad? O sea, también la parte emocional definitivamente, pero en esos tiempos era demasiado marcado. No había oportunidades de salario, de emprender algo, ¿verdad? Como viuda. Y peor, hay situaciones donde hasta nos dice ya anciana y viuda, o sea, era, híjole, todavía más, le quitas productividad, ¿no? Pues aquí sucede algo en este tipo de situaciones. En el versículo 11 nos dice que, Chuy, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? 11 y 12. Sí, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí, bueno, primero, Jesús seguía moviéndose, ¿verdad? No estaba en la oficina. Eso es algo constante en el Señor, en el monte, en el lago, en Jerusalén, en Betania, andaba. O sea, eso nos enseña que tenemos que estar siempre en movimiento, en continuo servicio. No nada más viajar por viajar, nada más por moverte. Todo, como lo hemos visto, y todos los milagros, todo tenía un propósito. Y en el camino se encontró, y yendo al pozo de agua se encontró, hizo un milagro estando o sea, todo tenía un propósito. Era una persona activa en cumplimiento de ese llamamiento, de esas profecías que se habían pues ya decretado sobre él, ¿verdad? Siglos antes. Y aquí nuevamente va a otra ciudad, se llama Naín, y ahí va la multitud siguiéndolo, ¿verdad? Y los que no lo están siguiendo ya lo están esperando, y ahí viene, que es como lo que hemos visto del ciego, ¿no? Que escuchó, que venía. Entonces era muy notorio la presencia, que nunca pasaba desapercibida. Era una popularidad, por llamarlo, muy, muy notoria, y no pasaba desapercibido. Cuando llegó cerca de la puerta, o sea, yo me imagino así, pues normalmente se nota cuando hay algún servicio fúnebre en la carretera de nuestros tiempos, ¿no? O sea, ahí va la caravana. Sí. Oye, ¿por qué tanto tráfico? Y ahí van todos en baja velocidad y con los flashes, ¿no? Es que, y ya ves al principio, ves pues la carroza, ¿no? O sea, y pues ahí va, ¿no? La marcha, ¿no? Fúnebre, por decirlo. Y aquí también, en la puerta, hay aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Nuevamente, era viuda y el único hijo que tiene, el único heredero, el único sustento de la familia, el que podía ser, no sabemos si era niño, no sabemos si era joven, si era productivo, pero era el hombre de la casa. Ya no está. Peor todavía para esta señora, a pesar del sufrimiento emocional, la pérdida, le sucede esto, ¿no? Qué feo, como dicen, te llueve sobre mojado. Sí, porque muy seguramente no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino que pudo haber también sido un problema de salud que de los que a veces desgastan, vamos a decir, físicamente al que cuida al enfermo, más aparte económicamente por cuestiones pues que llevan a gastos. Entonces, y luego lamentablemente al final fallece.
Entonces sí, el escenario de la señora era un escenario bastante complicado, triste, Pesado. que pues, la verdad no hay otro quizás más complicado y pues llueve sobre mojado como lo mencionas. Entonces, pero para Jesús esto no es desapercibido, ¿verdad? Ahí, Pues de hecho, lee el versículo 13 para, por favor, Cheto. Sí. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no lloréis. Eso es algo importante y es, como decías tú, Chuy, el Señor no pasa desapercibido nuestro sufrimiento. Nuestra necesidad, exacto. O sea, nuestra necesidad, es correcto. También y eso es parte de lo que decía al principio, de este moverse, de este servicio, Él va notando todo, no hay nada que se le pase, que lo ignore. Y eso es también, a veces nosotros, oye, es que yo tengo este viaje misionero, sí, pero si ya viste y ya notaste algo, pues manos a la obra, ¿no? Porque somos embajadores del reino, ¿verdad? Como dice la palabra. Inmediatamente no llores. Pues qué bonito se escucha, ¿verdad? Pero soy viuda y se me acaba de morir mi hijo, o sea, ¿cómo me dices no llores? Pues, y es a veces nuestra primera reacción, ¿no? Al tratar de ayudar a alguien, ya espérame, tranquilízate, pues cómo, me acaba de atropellar, ¿verdad? Es algo difícil, pero Jesús no se equivoca. Jesús sí tiene la potestad de decir eso, porque puede hacer algo para tranquilizarnos, para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Cheto, lee el 14 para ver exactamente qué es lo que puede hacer el Señor, por favor. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Yo creo que todo tiene un simbolismo aquí con lo que hace el Señor. El féretro es un símbolo de muerte. Sí. Se usa para la muerte. Sí. Nada más. No tiene otro propósito, no tiene nada. Y aquí, ¿a quién tocó Jesús? El féretro. O sea, si vemos la figura viene avanzando la muerte, lo detengo y lo toco. Tengo poder sobre la muerte, sobre ese instrumento que es de muerte, tengo poder. Y ahí vemos lo que declara, joven, a ti te digo, levántate. No gritó, no, simplemente exclamó esa declaración, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué pasa en el momento? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Nuevamente, como en todos los versículos, si lo queremos ver los versículos magnos, como esa vez que calmó la tormenta, como esos versículos, esos milagros personales, como cuando sanó un ciego, nuevamente nos enseña que los milagros del Señor son instantáneos. O sea, en la tormenta no fue así como que, bueno, se empezó a calmar y en media hora ya se quitaron las nubes, o el ciego a los 3 días ya pudo ver, eran cosas inmediatas. Aquí también se levantó y comenzó a hablar. O sea, estos son milagros del Señor y lo dio a su madre. O sea, en un instante, vamos a dimensionar, comenzó a circular la sangre, comenzó a latir el corazón, comenzó los pulmones a respirar, a oxigenar, a procesar el oxígeno, él recobrar la conciencia. Si nosotros hace en la mañana, en lo que nos levantamos y estamos vivos, ¿verdad? Pero y dices, hasta que no me tomo un café, hasta que no me cae agua de la regadera. Pues este muchacho comenzó a hablar. O sea, fíjense el gran poder revitalizador del Señor. Comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y aquí me llama la atención la reacción. Siempre hemos visto que en todo milagro hay reacción. Chuy, ¿me puedes leer el 16, por favor? Y todos estaban bien contentos. No. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visto a su pueblo. Ha visitado. Ha visitado a su pueblo, exactamente. Fíjate que es interesante lo que vemos. La Escritura nos dice que el Espíritu es el que da vida. Pues vamos al libro, vamos a lo que es el Evangelio, a los Evangelios, y vemos a Lázaro, que ya tenía 4 días. No te la sigue. No te la sigue el otro, no spoilers. Es el milagro que sigue. Pues sí. Este que sigue, bueno. Sí. No, pero ese joven también, Cheto. Sí. O sea, ya van a enterrarlo muy seguramente lo velaron 3-4 días. Ya estaban preparados, porque ahí también recordamos que preparaban los cuerpos y todo. Pero era
era un milagro de Dios, ¿verdad? Definitivo. Un milagro de Dios, definitivamente, que era la voz, porque dice que iba Sí, ya. y le dice a la mujer, ¿verdad? No llores. Sí. No especifica más en la escritura. No, nada más. Y se acerca al féretro y lo toca y dice, Joven, joven, levántate. levántate. No sé ahorita, ¿verdad? Yo creo que si No, la gente- muchos hubiéramos corrido también. la Sí, gente- pues, que el muerto se levanta. La gente ahorita a correr Ah, de sí, hecho, ¿verdad? pues, Ahí lo es vemos. natural. Esta reacción de los que tuvieron miedo, muy natural. Muy humana. ¿Verdad? Sí, claro. Sí, exacto. Dios es grande Definitivo. y el que está en el Señor glorifica al Señor. Y con esto se dieron cuenta, o sea, aparte de lo que se venía anunciando con las parábolas, el reino de los cielos, lo que anunciaba Juan, perdón, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya viene, Jesús, el reino de los cielos ya está aquí, y aquí es lo que declaró la gente, y Dios ha visitado a su pueblo, o sea, en ese miedo, en ese glorificaban, Dios ha visitado porque sentían la presencia del Señor en Jesús con ellos al ver todo este tipo de acciones, y ahí por la consecuencia se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Aquí está el Señor, está cumpliendo. Porque recordemos que en todas estas multitudes, otra vez, estaban los que lo seguían, iba para Betania, vamos con él. Iba para Jerusalén, vamos. Están los que lo seguían, pero nada más para ver en qué se equivocaba. Claro. Pero están los que igual iban pasando, y, oye, ¿qué pasó? Pues yo vi que un saqueo, ¿no? Pues a ver, déjame subo, ¿verdad? A ver qué. O yo voy viendo que iba la marcha fúnebre, ¿verdad? Y de repente veo que se levanta, oye, pues ¿qué pasó? Sí. Entonces esto, a lo mejor yo ignoraba que iba a estar Jesús, yo ignoraba que iba a venir, pero veo un milagro, me lleva a exclamar, Dios está aquí, Dios ha visitado a su pueblo. Y es donde otra vez, si no lo han visto, ven el capítulo anterior, Chuy mencionaba algo sobre la señora o la persona que preparó lo de los panes y los peces para el niño. Sin saberlo, llegas a impactar. Entonces acá también el Señor Jesús, Él, claro que lo sabía, impactaba al que estaba ahí, al que iba pasando, al que no lo había escuchado nunca, no lo había visto, ahí estaba. ¿No, Cheto? ¿No crees que a veces se expande las cosas que el Señor hace? Sí, o sea, y hablabas ahorita de que los seguidores de Jesús, había, así se viene a la mente, había tres tipos de seguidores de Jesús, ¿verdad? Uno de ellos, los que seguían a Jesús en realidad, De corazón, ahí, que De estaban corazón. ahí comprometidos. los seguían los que tenían hambre, Ujú. porque dicen los evangelios que vosotros me seguís porque os saciáis. Sí. Porque les di de comer. Y estaban los otros que lo seguían, pero para verlo, a ver en qué lo podían acusar. Así es. Eran tres seguidores. Ujú. La pregunta es, ¿Dónde estás? ¿en dónde estás tú? Así es. Pero ¿Dónde fíjate que está? aquí ¿Esta también- cámara o esta? Bueno, O sea, que sea. pero tú, ¿quién eres de estos tres? Así es, muy No. buena pregunta. Pero fíjate que aquí también algo interesante aquí es de que, bueno, una aplicación práctica, ¿no? Ujú. Realmente para Dios no hay nada imposible. Si este joven se levantó y empezó a hablar, pues ya, ¿qué más puede ser difícil para Dios? No hay nada imposible No. para Dios. Entonces, quizás nosotros tenemos algún proyecto, vamos a traducirlo a nuestra vida personal, o bien pensamos que un pariente nuestro no va a ser salvo porque está bien negado, le compartimos de Cristo y está bien negado, no acepta a Cristo. Entonces, pues no, para Dios no hay nada imposible. Él está muerto, espiritualmente hablando, y Él puede hacer el milagro de darle vida y transformar su vida para su servicio, así como lo hizo con Saulo, así como lo hizo con nosotros. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Así es. Nosotros estábamos muertos también. Y ahora estamos vivos porque Dios nos ha dado vida con su Espíritu Santo, con su sangre nos ha lavado, nos ha dado perdón. Entonces, así también como se lo hizo a este joven que ya iba camino a ser enterrado y le dio vida nuevamente, bueno, también nosotros también tenemos que empezar a hablar. Nosotros también hemos resucitado, espiritualmente hablando, y ahora antes estábamos muertos. La palabra de Dios dice que el pago del pecado, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ahora tenemos vida, pues hay que hablar de Cristo, ¿verdad? Compartir el poder que en Jesús tenemos, que se tiene de resucitar, como lo hizo en ese momento, y que la fama de Dios se siga expandiendo, ¿no? Bueno, pues podemos quedarnos con esto. Para el Señor no hay imposibles, no hay causa perdida. Así es. Nosotros no podemos decir, no, pues ya está muerto, o ya está muerto en pecado, esto ya no tiene solución, ya no tiene perdón de Dios. No somos quienes. El Señor, aún de la muerte,
o aún de la oposición como Saulo, ¿verdad? El más opositor que había, pues también lo rescató y lo trajo para su servicio, ¿verdad? Entonces, no perdamos la esperanza, sigamos pidiendo al Señor por ese pariente, por ese amigo, por ese familiar, para que el Señor lo rescate, para que el Señor lo limpie de pecado, ¿verdad? Lo traiga a la salvación. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir. Y si tú estás viendo este video también y tal vez tú dices, es que ya todo lo que he hecho no tengo perdón de Dios, ya me perdonó, nunca es tarde. El Señor, así como este joven que ya iba directo al hoyo, pues también te puede rescatar por más mal que hayas hecho, por más mal que te hayas portado, te puede dar una vida nueva. Esa es la invitación este día. Síguenos para más contenido. Gracias por habernos acompañado. Comparte esto. Dale like para que te llegue en automático todo lo que estamos preparando. Muchas gracias, Chuy. Gracias, Cheto. Amén. Dios los bendiga.